Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, un viernes más juntos, un viernes más para disfrutar de un fin de semana hermoso como pinta. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y ya estamos entrando en la primavera, así que disfrutando estos días de calorcito que se llega. Sí, se están poniendo muy lindo el sol, muy lindo para disfrutar en el parque, los que tengan algún parquecito, o salir al balcón y mirar el sol desde el balcón, que está muy lindo y nos da esa vitamina necesaria en en este encierro que hemos tenido. Bueno, Miguel, hoy tenemos un programa netamente financiero. Sí, en realidad las empresas, las industrias en general, las pymes, los comercios, tienen que moverse en un mercado donde el dinero es la moneda de cambio, obviamente, y es el sustento para llevar adelante los proyectos para que la industria crezca y poder ser sustentable. Por lo cual es muy bueno también entender qué es lo que pasa, entender cómo son las cuestiones. Así que me parece que nos va a venir bien esta idea. Sí, también está muy bueno que lo que nos pasó en el programa número 10, sabes que te quedaste congelado, Miguel. Lo que nos pasó en el programa número 10, donde en ese programa tuvimos devolución de nuestros oyentes y haciendo caso a las devoluciones, es que propusimos para esta semana, atendiendo a un empresario en particular, Oscar Azaro, de Automatizaciones SRL, una industria que está en la zona de Cañuelas, una industria que se dedica a automatización de la industria lechera. Él hablaba de presiones impositivas y lo difícil que se hacía trabajar en este contexto. Así que es por eso que lo convocamos a un colega, a un investigador, director de carrera de nuestra institución, para que nos haga una devolución. Pasamos, Miguel, a ver la entrevista, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, en esta oportunidad estamos con Germán Pinazo. Germán Pinazo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? Bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, como te adelanté, Germán, en la conversación telefónica por la cual estás acá, en nuestro programa número 10, los oyentes hicieron una devolución y uno de los oyentes, industrial, nos planteó esta carga, este peso que tiene por parte de presiones impositivas principalmente, por parte del Estado. Entonces, Germán, como director de la carrera de Economía Política, sabemos que sos magíster en Economía, tenés un doctorado en Ciencias Sociales, y te pedimos digamos, un principio de aclaración sobre estos temas. Concretamente vamos a ir a una pregunta primera como para romper el hielo. ¿Cómo crees que es el nivel de la presión impositiva en nuestro país? Bueno, Jorge, primero una aclaración. Yo no soy especialista en temas fiscales, así que me parece que la nobleza obliga. Varias de las cosas que te voy a comentar ahora, em, digamos, las he leído de otro docente de la universidad, de Martín Mangas, que es uno de los tantos especialistas. Hay tres o cuatro especialistas en la universidad que son muy buenos en temas fiscales, y justo ayer hicimos unas jornadas y Martín expuso cosas relacionadas con esto. Así que bueno, eso. La presión fiscal en Argentina está en alrededor de casi 30 puntos del PBI, digamos, ¿no? Depende del año, eso varía un poco, pero es una presión que está, según datos de la OCDE y los datos eh, del Ministerio de Economía, está alrededor de 30 puntos del PBI, contando el Estado nacional y los provinciales, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es si eso es mucho o es poco. Yo ahí armé con estos datos de la OCDE, si me permitís, Jorge, compartir la pantalla.
Sí, ya te di autorización para que lo hagas. Buenísimo. ¿Ahí se puede ver? Estamos levantando ahí está viniendo la información. Bueno, A ¿se ver, puede ver ahí? dice, ahí está, perfecto. ¿Qué tenemos acá? Bueno, básicamente acá el gráfico que tenemos son, digamos, datos que se pueden sacar, lo pueden consultar acá, les muestro también brevemente, espero no tengo las cosas de la carrera abiertas, pero bueno, en la OCDE hay una base de datos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a un conjunto de países llamados desarrollados y que tiene información de países desarrollados y no desarrollados, pero lo interesante ahí es que uno puede comparar, básicamente, y entonces yo lo que agarré sobre la base de esos datos, seleccioné algunos países que forman parte de la OCDE y algunos países latinoamericanos sobre todo, para ver en qué nivel está la Argentina, y los agrupé de mayor a menor según la presión impositiva, ¿no es cierto? Y lo que se ve, básicamente, Argentina está acá, es la barra roja, que como ven, esto es año 2018, es una presión impositiva de 28,8 puntos del PBI, y es una presión impositiva que está digamos, en un lugar intermedio entre lo que es el promedio de los países desarrollados, que es de 34,3, ahí Francia, Dinamarca, Italia, incluso países como Grecia, bueno, acá no lo tengo a Grecia, pero Estonia, o sea, no necesariamente países de los más desarrollados o los países nórdicos, los países europeos en general tienen una presión impositiva más alta que la Argentina. Argentina tiene una presión impositiva más alta, acá está el promedio de América Latina y el Caribe. Pero, por ejemplo, una presión que es similar a la de Brasil o presión que es similar a la de Uruguay. Uruguay tiene una presión de 29,2 puntos de PBI, pero muy lejos de países como Chile, Ecuador, Colombia, Perú, México y Paraguay, que tiene una presión impositiva significativamente menor. Ahí otro elemento para comparar es, ayer lo decía justamente Martín Mangas en estas jornadas, Argentina es el país en términos de PBI, de acuerdo a cómo se lo tome, cómo esté el nivel del dólar en ese momento, ¿no? Pero el 26, en un número de 26 en términos de las economías más grandes del mundo, y de los 25 países que tienen un PBI más grande, 17 tienen una presión impositiva más alta que la Argentina. Entonces, en ese sentido, efectivamente, bueno, ahí está, Argentina tiene una presión de 28 puntos del PBI entre nación y provincias, que ha crecido en las últimas décadas y está en este lugar que te acabo de mencionar, muy por encima de países como Paraguay, México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, y por debajo de los países desarrollados. Hay que tener en cuenta también que Argentina es un país de una extensión muy grande, creo que es el octavo país en términos de extensión, y eso también influye a la hora de pensar en las capacidades del Estado. Me parece que ahí, Jorge, no sé si se entiende hasta acá, más o menos, si Sí, apuntaba eso a la pregunta. a ver, muchas veces uno dice, discúlpame, ¿no? Que te haga Sí. esta repregunta o consulta. Muchas veces uno dice, bueno, está bien compararse como para ver si el nivel es alto o bajo. Nos estamos comparando principalmente con países desarrollados y cuando vemos países de los de Latinoamérica somos un poquitito, salvo Uruguay o Brasil, somos de los países que tenemos mayor presión impositiva. Más allá de esto, el tema es qué nos devuelve el Estado, ¿no es cierto?, con esa presión impositiva, porque tenemos claro que Países Bajos tienen una presión impositiva realmente alta, pero el Estado es como que devuelve prácticamente todo y nosotros del Estado es como que no tenemos demasiado. Digo, miremos las rutas, miremos, digamos, los servicios que da el Estado, seguridad, justicia, educación y demás. Entonces, como que uno dice, bueno, está bien, tenemos una alta presión impositiva, pero aparte tenemos que pagar los servicios adicionales. Obviamente, Germán, no te convoqué por eso, simplemente te convoqué para que nos muestres estos números y no para que hagamos una discusión de esto, que es lo que plantea el industrial, ¿no es cierto? Porque uno puede decir... Ahí va a ir a... Ajá, perdón, sí. No, que la otra parte de lo que te quería mostrar es que me parece que está vinculada a la percepción de
de algunas personas en relación bueno, a su experiencia, ¿no? Su percepción y su insatisfacción con algunas cuestiones vinculadas a la estructura tributaria argentina. Y te repito, yo no soy un especialista, pero, digamos, si bien la presión en términos globales no sería... no estaría por encima de Brasil y Uruguay, ni de los países desarrollados, el otro elemento a tener en cuenta es el de la estructura impositiva, digamos, cuál es el tipo de impuestos que Argentina, digamos, que explican el grueso de esa recaudación. Esto yo lo había hecho para el año 2013, en realidad no lo actualicé, pero es una estructura similar porque los datos de Argentina se pueden ver actualizados en la página del Ministerio de Economía y cualquiera en la página que les acabo de mostrar puede juntar la información para el resto de los países. Pero básicamente, y dicho muy rápido, la estructura impositiva argentina, hasta donde entiendo, es levemente regresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, debido a que en Argentina hay escaso poder de policía, escaso poder de control sobre impuestos sofisticados, por llamarlo de alguna manera, lo que hay son impuestos que se cobran igual para todos, los famosos ingresos brutos, el IVA. Acá están agrupados. Lo bueno que tiene la página esa que les mostré de la OCDE es que uno permite agrupar el impuesto, hacer un ejercicio que para alguien que no es un tributarista o alguien especializado en finanzas sería muy difícil, agrupar a los impuestos según son impuestos sobre la renta, los beneficios, o impuestos generales sobre, por ejemplo, las nóminas y la mano de obra, o impuestos sobre los bienes y servicios, que es esta que yo marqué acá en el caso de Argentina, esta burbuja grande, que son los impuestos más regresivos porque hay una alícuota generalmente única sobre bienes y servicios que se cobran a todos por igual, independientemente de su capacidad tributaria. Y ahí lo que uno ve es que Argentina tiene, digamos, esta burbuja chiquita, que es como los impuestos más progresivos, que son los impuestos sobre la renta y los beneficios, que es a cuanto uno más gana, más debería tributar. En Argentina son los que tienen un peso muy bajo. Peso muy bajo incluso si lo comparamos con Brasil, incluso si lo comparamos con Chile, con México, con Estados Unidos. El grueso del peso en la estructura tributaria argentina son impuestos regresivos y quizás eso explique, digamos, la percepción de muchos individuos que quizás están, por decirlo de alguna manera, sobrecargados con algunas alícuotas. Pienso en ingresos brutos, por ejemplo, en las estructuras tributarias provinciales, hasta donde entiendo, el peso de los ingresos brutos ha crecido significativamente, a ver si tenía ese dato en algún momento, el peso de los ingresos brutos ha crecido significativamente en las últimas décadas y han bajado los impuestos más progresivos, que son los impuestos inmobiliarios, tanto rural como urbano, por ejemplo, porque ha bajado la evaluación fiscal sobre la que se tributa y también han bajado en algunos casos las alícuotas. Entonces, los ingresos brutos, un industrial lo sabe mucho mejor que yo, se cobra sobre la facturación independientemente de las ganancias, independientemente de todo, y entonces eso genera un problema muy grande. Y los ingresos brutos ahí me parece que tiene que ver con lo que yo te decía antes, que es que como los estados provinciales sobre todo tienen escasa capacidad de control, escasa capacidad de ver cosas más sofisticadas, cobran impuestos sobre algo que pueden controlar, que es la facturación, pero el problema es que es un impuesto que todos sabemos que es muy problemático. Entonces, me parece que el problema no es tanto la presión impositiva global, sino la incapacidad de tener una estructura tributaria progresiva. Y un comentario adicional, Jorge, en relación a lo que vos decías, que simplemente para matizar sobre la eficiencia del gasto, que si uno ve en algunos sectores del Estado, hay que tener en cuenta también que, digamos, estas dificultades de herramientas de un Estado como la Argentina, digamos, se agravan teniendo en cuenta un territorio que está muy desigualmente poblado, que es muy grande, pero en algunos casos, como donde nosotros trabajamos en las universidades nacionales, con muy pocos recursos, el Estado Nacional, creo que son, ayer justamente decía Martín Mangas, 20.000 pesos por alumno, que es recursos mucho menores al que por ahí destinan las universidades privadas, en la universidad pública funciona bastante bien. Simplemente para matizar un poco lo que vos decías, pero sí teniendo en cuenta los comentarios anteriores en relación a la percepción que tienen los empresarios muchas veces sobre la presión alta en sus casos particulares, ¿no es cierto? Claro, claro que sí, ingresos brutos es claramente el ejemplo típico.
Se acaba de presentar el presupuesto y en ese presupuesto 2021 hay alguna, digamos, aliento hacia una reforma impositiva, parecería ser. En ese sentido, ¿qué ves vos como aspectos en los que se pueden avanzar hacia el futuro? Mira, yo no he podido leer cosas demasiado detalladas sobre el presupuesto. Hasta donde entiendo, me parece justamente que no se ha avanzado más allá de declaraciones sobre una modificación en, en un avance progresivo hacia, o en un avance, sí, hacia modificar la estructura levemente regresiva de la tributación en Argentina. Había escuchado en realidad más bien lo contrario, que hay algunas declaraciones, está la cuestión esta del impuesto a las grandes fortunas, que en realidad no es un impuesto, es una contribución por única vez. Y quizás, bueno, como te decía antes, y obviamente, y te repito, esto es lo que yo más que nada me informo por los que son especialistas en cuestiones tributarias, que habría que avanzar hacia a una estructura, digamos, más progresiva, ya sea a nivel de las provincias por los impuestos inmobiliarios, tanto rurales como urbanos. Me acuerdo siempre un ejemplo en una charla que participé en el año 2015, era que 100 hectáreas en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires tenían una evaluación fiscal a un auto usado modelo 2011. Entonces, sobre la base de esas evaluaciones fiscales desactualizadas, la provincia se queda sin recursos y quizás recurre a una opción, entre comillas, fácil, que es tributar sobre las facturaciones de las empresas, porque las empresas es más, que también como se tributan sobre los movimientos bancarios, es más difícil de evadir, pero por otro lado es mucho más injusta. Yo creería que habría, pero bueno, después hay problemas políticos, porque las legislaturas provinciales, después hay muchos intereses para oponerse a eso, pero creo que la manera de avanzar sobre eso sería, y te repito, basándome en la opinión de los especialistas que he podido escuchar, sobre una actualización de las evaluaciones fiscales, de las alícuotas y sobre y estas cuestiones sobre modificar también los bienes personales, incluir estas contribuciones por única vez a nuevas alícuotas y, sobre los bienes personales y pensar en una estructura más progresiva que vaya compensando un poco y reemplazando esta estructura que hoy está basada sobre todo en los tributos regresivos, ¿no es cierto? Claro, entiendo que en tu propuesta va a ir más a un lado de Dinamarca que de Argentina, ¿no? Dinamarca con impuestos sobre las riquezas y no sobre el común de la gente, el trabajador o el empresario pyme, que es quien le pone el pecho a la bala y quien se ve un poco, según muestra este gráfico, desigual en el impuesto, ¿no? Es que Jorge, para Sí, finalizar, sí. y un comentario breve, ahí hay una concepción, hay una discusión anterior que subyace digamos, a mí me parece que en un país como el nuestro es muy importante, el Estado funcionando bien es muy importante, digamos, a mí siempre me gusta pensar la universidad pública es un ejemplo de cómo no solo el Estado funciona bien, sino cómo cumple un rol que es irreemplazable, digamos, muchas veces primeras generaciones de universitarios que vienen en contextos por ahí económicamente difíciles no pueden acceder a la educación privada. Entonces, por ahí que está la idea de que el Estado, obviamente, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene su opinión sobre algunas cuestiones, pero si uno supone que el Estado tiene que tener un rol importante, la discusión está en cómo financiar ese lugar. Me parece ahí que hoy en día el problema no es tanto el nivel de presión global fiscal, sino sobre quiénes recae. Claro. Entonces ahí la propuesta entre modificar. Germán, te hemos perdido un poquitito en la última parte, pero queda claro que la propuesta está en modificar esta estructura, ir hacia algo más equitativo, que paguen más los que más tienen y menos los que ponen el pecho y hacen crecer el país, ¿no es cierto? Con las inversiones, Ajá. No, con los puestos de trabajo, con el desarrollo, con la generación de valor, y que
contrariamente a lo que se cree, no son los potentados de la Argentina. El empresario pyme es un trabajador más que apuesta al crecimiento de la Argentina. Claro, y ahí creo también que impuestos como los ingresos brutos, si hay un insumo que pasa por muchas empresas, se genera como una bola de nieve con ese impuesto que genera también problemas de competitividad como sistémicos, digamos. Entonces, son impuestos que hay que evidentemente revisar. Pero para revisarlo hay que pensar también en otras cosas, ¿no? Claro, hablamos mucho en nuestro programa de la competitividad, de la necesidad de exportar, de hacer el ingreso, ¿no es cierto?, del billete este verde a la Argentina, y si no somos competitivos es difícil y es necesario una reestructuración impositiva. Germán, mil gracias por este aporte. Siempre digo, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento les agradecemos, pero bueno, vos sos parte de nuestra universidad y solo nos falta darnos el abrazo en los pasillos como siempre. Un beso grande. Bueno, Jorge, un gusto, ¿eh? Bueno, y nos estamos viendo a la brevedad. Gracias por tu aporte. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Un gusto. Nos encontramos hoy con Matías de la Fuente. Matías es un joven profesional que se ha desarrollado en un área en el cual no hay muchos ni muchas personas actualmente. Le vamos a pedir a Matías que nos cuente a qué se dedica y cómo llegó a estar metido en esta actividad. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, podés tutearme, como docente estoy acostumbrado a un trato bastante igualitario con los chicos. Ok, Adelante. Disculpe. Dale. Ahí está. Bueno, me presento, mi nombre es Matías, ¿sí? Tengo 22 años. Hace 3 años yo me dedico a todo lo que es la parte financiera de criptomonedas, ¿sí? Soy analista de mercado en lo que es la bolsa de valores y me manejo con una cartera de inversores. Bien. Matías, ¿qué son las criptomonedas? Ok. Las criptomonedas son monedas digitales, ¿sí? Que salieron en un sistema descentralizado. ¿Ok? El sistema centralizado sería el banco y el sistema descentralizado serían las criptomonedas, que es el mercado de criptoactivos. ¿Y qué criptomonedas existen? Ok, existen varios tipos de criptomonedas, pero la más importante es el Bitcoin y es el Ethereum, que gracias a ella se pueden diversificar en distintos tokens, que son criptomonedas secundarias. ¿Una criptomoneda sirve para pagar en el almacén? ¿Cómo se maneja eso? Mira, las criptomonedas hoy en día sirven para pagar si otra persona tiene una billetera de criptoactivos para que pueda recibir las mismas. O sea, existe una transacción posible siempre y cuando dos personas tengan, entre comillas, una cuenta corriente en criptomonedas. Tal cual, sí. ¿Es difícil obtener una cuenta de este estilo? No, las criptomonedas es muy sencillo, ya que no se requiere nada fiscal. Quiere decir que lo único que se requiere es una billetera y dos personas que comercialicen entre sí. Bien. Matías, ¿cómo fue que vos llegás a esta actividad y de qué te ganás la vida? Ok, mira, las criptomonedas, a mí me gusta mucho leer mucha educación financiera, me gusta leer mucho bibliografías de personas que tienen, mucha experiencia en todo lo que es el mercado financiero, ¿sí? Y bueno, a mí me encanta ayudar a las personas a que puedan salir adelante diversificando en algún otro portafolio de inversión que le pueda dar una mejor rentabilidad a largo plazo. ¿Entendería que vos cobrás una comisión por ello? Tal cual. Bien. Asesorando a empresarios, me imagino. Me enteré por allí que estás dando charlas a empresarios
charlas en uniones de empresariales. ¿Cómo fue que llegaste a esta actividad y qué es lo que haces con ellos? Sí, yo, bueno, hace 3 años que llegué a esta actividad y doy charlas a empresarios. He ido a Córdoba, al Sheraton, arriba, a un evento arriba de 1000 personas. He ido a La Rioja, el año pasado me fui a Uruguay y bueno, este año, si Dios quiere, ya, para el año que viene, perdón, por todo este tema de los vuelos, me voy para Córdoba nuevamente a conversar con un empresario de allá para poder hacer una transacción de criptomonedas. ¿Crees que este es entonces un mercado pujante? Sí, tal cual. Yo creo que es un mercado pujante y que a largo plazo va a perdurar muchísimo, ya que se pueden hacer mejores transacciones, obviamente, en base a las criptomonedas a menor comisión. Matías, yo filosóficamente tengo un problema, es personal, y Sí, creo que la timba financiera no deja de ser un juego. ¿Vos me podrías ok. a mí tratar de revertir mi mente obtusa? Ok, sí. Básicamente las criptomonedas no es una timba financiera, ya que se requiere obviamente de asesoramiento fiscal en criptoactivos, hay contratos, hay un montón de wallets, asesores, de hecho hay financieras de criptomonedas acá en Argentina y bueno, la gente puede comercializar, mandar dinero al exterior y así sucesivamente, ¿no? Es un mundo bastante amplio, es todo a través de una tecnología, la tecnología se llama blockchain, que es una cadena de bloques que componen el Bitcoin y el Ethereum. Muy bien. Un tema más es que nuestro programa está basado en la industria, en el desarrollo de la Argentina. ¿Cómo me demostrarías a mí que no se van las divisas y que en definitiva esto le hace bien a la Argentina que la gente invierta en este tipo de activos? Yo creo que las divisas nunca se van a ir, ya que las divisas es propia, obviamente, de un país, ya como el dólar, el euro, el peso argentino, etcétera. Y yo creo que es una solución bastante buena para una persona que quiera resguardar su capital, ¿no? Sabemos que las criptomonedas es un mercado en donde fluctúa, es como el oro, yo lo llamo el oro del mercado. ¿Por qué? Porque tiene mucha demanda, el haber más demanda, obviamente hay muchos inversores que impulsan el precio hacia arriba y no permite una devaluación bastante severa. Bueno, supongamos que me convenciste y dispongo de unos pesitos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me contacto contigo? ¿Qué me haces hacer vos a mí? ¿Cómo seguimos con una inversión de este estilo? Genial. Mira, lo primero que tiene que hacer es, abrimos una billetera, ¿okay? Una wallet, en la que yo siempre recomiendo es Exodus, que es una billetera privada. Entonces, ahí vamos a cambiar en dólares, vamos a la financiera, nos cobran un 1% nada más de comisión por hacer esa transacción y ya tiene su criptomoneda en su billetera. O sea, parece ser bastante sencillo. Sí, es bastante sencillo, la verdad que sí, es un mundo muy amplio en donde se puede diversificar y obtener un porcentaje también mucho mayor Bien, en transacciones. bien. Vamos a suponer dos personas distintas. Por un lado soy yo, que quiero invertir, y ya me Genial. dijiste cómo lo hacemos. Y por otro lado, un joven, una persona que dice, a ver, me quiero ganar la vida, podría llegar a ser con criptomonedas. Desgraciadamente te voy a pedir tu competencia, pero ¿qué le aconsejarías a esa persona? Y yo le aconsejaría que en realidad invierta, que en realidad primero se informe, ¿no? Porque antes de invertir en algún lugar tiene que haber una información de por medio para que esa persona entienda en dónde está invirtiendo, ¿sí? Y ponerlo a trabajar en un mercado de criptomonedas en pruebas en Proof of Stake, que es la prueba de participación. Es decir, que tenemos
participaciones de transacciones que se hacen en todo el mundo de las criptomonedas. Matías, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo si es que queremos hacer una inversión? Mira, me pueden hablar al WhatsApp, les dejo mi número, que es 11 41 97 54 92, o me pueden agregar al Instagram, que es matías.dlf. Matías de la Fuente me llamo. Bien, Matías, desde la Universidad Nacional de General Sarmiento te agradecemos muchísimo haber colaborado con nuestros oyentes y con nuestros estudiantes, aprender un tema más de algo que parece ser difícil, pero no es tanto según nos comentás. Matías, muchas gracias, un beso grande y que sigas bien. Muchas gracias, Jorge, un beso enorme y un gusto. Muchas gracias también por hacerme participar de esta videollamada. La verdad que me siento muy feliz y agradecido por esto. Y bueno, les deseo lo mejor a todos y un saludo grande. Bien, hemos visto dos entrevistas interesantes, dos modelos distintos. Nosotros no acostumbramos a trabajar temas financieros, somos más partidarios de escuchar al empresario, al industrial, al comerciante, pero bueno, en este formato hemos puesto hoy a las finanzas. Miguel, es evidente que los impuestos son una gran carga para el empresario y claramente lo que nos mostró Germán mostró que la Argentina, claro, está en un nivel un poco alto de impositivo. ¿Qué reflexión crees que podemos hacer para el público? Bueno, indudablemente contra la realidad no se puede contradecir, digamos, ¿no? Me parece que lo que mostró Germán es la realidad, eso es lo que pasa en Argentina, pero me parece que un poco la idea de este programa es justamente darle voz a los empresarios, siempre lo decimos, darle voz a los empresarios, a las pymes, a aquel pequeño emprendedor que estaba poniendo sus ahorros, sus energías y su trabajo y que crea muchas fuentes de trabajo, ¿no? Y bueno, entonces es mostrar y poner sobre la mesa esto que está sucediendo. Es indudable que los empresarios tienen una carga impositiva muy, muy grande, casi la misma que una gran empresa, o sea, en términos porcentuales, no de monto, ¿no? O sea, paga lo mismo una persona que tiene una pequeña empresa que en términos porcentuales que una gran. Eso, indudablemente, la gran carga la tiene la empresa. Pero a mí me parece que lo que uno debiera pensar, y creo que debemos ir hacia modelos más progresivos, ¿no? Modelos en los cuales aquel que decide poner su emprendimiento, no sé, lo primero que hagamos no sea pedirle impuestos, ¿no? O sea, si yo hoy decido poner, qué sé yo, 1.000.000 de pesos en querer poner una empresa, lo primero que hace el Estado es venir a cobrarme ya los impuestos antes de empezar. Entonces, me parece que estaría bueno poder ir hacia esos modelos, ¿no? Ya esto no estamos hablando solamente de países desarrollados. Yo recuerdo haber estado en el momento de la discusión en Colombia cuando se discutía estas cuestiones de cuánto tiempo una empresa que recién se formaba no pagaba impuestos o iba a partir de cierta cantidad de tiempo o de cierta facturación, empezando progresivamente a pagar, a llegar a decir, bueno, a los 10 años o a los 5 años pago normalmente. Porque indudablemente antes, en la etapa previa, que es muy difícil, de consolidación, de inversión, la carga impositiva es una cuota muy alta en ese momento. Entonces, tenemos que pensar de qué manera podemos incentivar a los empresarios para que el que empiece, o sea, si no, nunca va a querer nadie empezar, porque es tan alta la carga que ya está, no voy. Y la otra es pensar de qué manera podemos ayudar a que los más chicos tengan una cuota parte más laxa, menor, para que pueda poder sacar la cabeza del agua, como dirían en el barrio. Yo tengo un empresario, hace muchos años decía, mire, yo no quiero que el Estado me ayude, no quiero que el Estado me dé una mano, quiero que me saque las dos de encima, ¿no? Entonces, el empresario argentino ha tenido siempre esta cuestión, ¿no? Imagínense
para los que nos gusta el boxeo, ¿no? El empresario pyme es el que está con la guardia en el rincón a los cascotazos de todos lados, ¿no? Del Estado, de la realidad, de la inflación, es muy difícil. Entonces, no podemos negarla a la realidad, y me parece que lo que decía acá el empresario que pidió que se tratara este tema es, indudablemente nosotros no vamos a solucionar el problema, pero por lo menos manifestarlo, ponerlo en blanco sobre negro y decir, tenemos que cambiar, todos tenemos que aportar algo, y cuanto más empresarios pongan voz en esto, ayudemos a difundir estos temas, tal vez logremos que se cambie la realidad. Totalmente, Miguel. Y un tema más que hemos visto, nuestra última entrevista fue el tema de las criptomonedas. El tema del recurso económico, el tema del dinero en las empresas es importantísimo, ¿no es cierto? Porque es el medio con el cual se obtiene, se pagan los recursos naturales o las materias primas, los recursos humanos, la tecnología, los sistemas tecnológicos, los servicios, etcétera. Entonces, una importante actividad en la organización son los temas financieros. Y aquí hemos visto una alternativa muy válida, muy moderna, que se está poniendo en marcha hace un tiempo, pero que en estos momentos puede ser una alternativa ante las dificultades técnicas que estamos teniendo hoy en día con el manejo del dinero. Así que, bueno, la información estuvo, ahora está de parte del empresario, el que nos escucha, en profundizar los temas de la misma manera que nosotros le decimos a los estudiantes, ¿no? Nosotros te mostramos la existencia de la semilla, ahora andá, sembrale y obtené el beneficio vos. Miguel, una hermosa noche la de hoy, y esperemos que así también sea el fin de semana. Sí, esperemos que sí, y bueno, también uno, a veces hay que tocar estos temas que son más álgidos, son más difíciles, porque hacen a la realidad de las empresas, pero bueno, no hay que eludirlos, no los queremos eludir, y simplemente esperamos poder ser la voz de los empresarios, y que alguno que los haya escuchado tome más conciencia y nos ayude, o los ayude a los empresarios a ser más eficientes en nuestras industrias. Así que muchas gracias por acompañarnos, y bueno, nos veremos en la primavera ya directamente. Oh, así será. Bueno, un abrazo y que tengas buenas noches a vos, Miguel, tu familia y todo el público que nos sigue. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.